Buen día. Hoy otro podcast de actualidad médica. Los anticuerpos monoclonales dirigidos contra puntos de chequeo inmunológico o inhibidores de checkpoint representan una clase de agentes en aumento para múltiples tipos de tumores y en múltiples estadios de la enfermedad. Al amplificar la actividad de células T antitumorales, se han observado respuestas de larga duración sin precedentes en personas con enfermedad irresecable o metastásica avanzada. La activación de células T por parte de estos medicamentos promueve, de forma frecuente, efectos secundarios inflamatorios o autoinmunes, conocidos como eventos adversos relacionados a la inmunidad. Al compararse con la quimioterapia convencional, este espectro de toxicidad es único y puede afectar cualquier órgano. Los sistemas más frecuentemente afectados son la piel, el tracto gastrointestinal, las glándulas endocrinas y el pulmón. Infrecuentemente se han descrito manifestaciones reumáticas en los ensayos clínicos aleatorizados, pero en la práctica clínica diaria su frecuencia parece ser mayor. Por lo anterior, se hace fundamental que los reumatólogos participen de forma activa, en conjunto con oncología, para brindar un manejo centrado en el paciente, cuando se presenten estos casos, para mejorar los desenlaces de los eventos adversos relacionados con inmunidad y manifestaciones reumáticas. Los principios que rigen estas recomendaciones de manejo son: primero, los eventos adversos relacionados a inmunidad reumáticos y musculoesqueléticos pueden ocurrir en pacientes con cáncer que reciben inmunoterapia con inhibidores de checkpoint. Se han reportado prevalencias entre 1.5 a 22%, sugiriendo un subregistro de estos eventos. Esto se puede explicar en parte a la definición heterogénea de los eventos adversos relacionados a inmunidad, con reportaje exclusivo de eventos graves o frecuentes, o separando las manifestaciones musculoesqueléticas de las reumáticas. Segundo, el manejo de los eventos adversos relacionados con inmunidad, con manifestaciones reumáticas o musculoesqueléticas, debe ser basado en un proceso de decisiones compartidas entre paciente, oncólogo y reumatólogo. Se debe hacer un balance de riesgos y beneficios en cada caso. La evidencia disponible para el manejo de estos casos es limitada. Tercero, los reumatólogos deben enlazarse con los oncólogos para contribuir en el manejo multidisciplinario de los pacientes que se presenten con signos y síntomas musculoesqueléticos. Se deben desarrollar redes de manejo multidisciplinario y se debe promover educación al personal de salud, cuidadores y pacientes sobre los posibles eventos adversos relacionados a inmunoterapia. Cuarto, el papel del reumatólogo es asistir en el diagnóstico diferencial y mejorar los síntomas musculoesqueléticos a un nivel aceptable que permita mantener una inmunoterapia efectiva del cáncer. El diagnóstico diferencial es un proceso complejo en estos casos. Los síntomas pueden ser explicados por progresión tumoral, síndromes paraneoplásicos, eventos no reumáticos como infecciones y la misma medicación. Desde reumatología se debe proponer un plan de manejo que alivie los síntomas hasta un nivel aceptable, con el objetivo de mantener calidad de vida y que permita la continuación de la inmunoterapia para el cáncer, si esto es posible, y se recomienda por el grupo de oncología tratante. Estos objetivos difieren de los usuales en otras patologías de reumatología, como son la remisión en artritis reumatoide. ¿Qué puntos debemos considerar para alcanzar estos objetivos? Primero, se debe estar atento al espectro amplio de presentaciones clínicas de estos eventos adversos relacionados con inmunidad y que no siempre cumplen criterios de clasificación tradicionales de enfermedades reumáticas. Artralgias y mialgias son los reportados más frecuentemente en ensayos clínicos. Las series de casos y reportes de casos han capturado un espectro más amplio de manifestaciones, como síndromes polimiálgicos, artropatías inflamatorias como artralgias, monoartritis, oligoartritis o poliartritis, artritis psoriásica, RS3PE, tenosinovitis, entesitis, entre otros. Ha llamado la atención que, usualmente, las artropatías inflamatorias en estos casos tienen una baja prevalencia de factor reumatoide y anti-CCP, pero una alta frecuencia de anticuerpos antinucleares, aunque en títulos bajos. Los reactantes de fase aguda pueden ser normales, aún en síndromes polimiálgicos. Se ha reportado incluso crisis de pseudogota luego de infusiones con nivolumab. Los síndromes polimiálgicos usualmente aparecen luego de una exposición media de 60 días, mientras que las artritis tienen una media de 120 días. En el síndrome seco se ha descrito una baja frecuencia de autoanticuerpos, un 52% con anticuerpos antinucleares,
20% con anti-Ro, 9% con factor reumatoide y 8% con anti-La, al compararse con el síndrome de Sjögren clásico. Adicionalmente, se ha descrito un infiltrado predominantemente de células T con destrucción acinar, distinto al perfil histológico del síndrome de Sjögren primario en la biopsia de glándula salival menor. Se ha descrito sarcoidosis o reacciones tipo sarcoidosis. Estas usualmente se sospechan cuando se detectan nódulos pulmonares o linfadenopatías nuevas que requieren biopsias. La mitad de estos pacientes experimentan manifestaciones cutáneas, como nódulos o brotes, el 29% tos o disnea y un 18% artralgias o artritis. La uveitis, parotiditis, hipercalcemia y los síntomas neurológicos son raros. Se han reportado algunos casos de esclerosis sistémica o reacciones similares a la esclerodermia, todos con engrosamiento cutáneo y, de forma infrecuente, con fenómeno de Raynaud. Existen casos reportados de reacciones cutáneas similares a lupus, artropatía de Charcot y nefritis similar a nefritis lúpica. Se han reportado vasculitis de todos los tamaños de vasos con manifestaciones clínicas diversas, incluyendo púrpura, necrosis digital, artralgias, artritis, mialgias, fiebre, fatiga y dolor abdominal. La positividad para anticuerpos ha sido infrecuente. Ha llamado la atención que la arteritis temporal parece tener un gran reporte en pacientes con monoterapia con ipilimumab. Se ha descrito de forma reciente pérdida rápida de densidad mineral ósea que lleva a múltiples fracturas. Segundo, se debe estimular una rápida interconsulta a reumatología por parte de oncología cuando existan signos y síntomas musculoesqueléticos que se sospechen sean por la inmunoterapia, y los reumatólogos deben proveer un acceso facilitado para este tipo de paciente. Una de las limitantes para facilitar este proceso es que las recomendaciones de manejo basadas en gravedad o grado de evento adverso relacionado a inmunidad recomendaban la remisión a reumatología solo en caso de síntomas graves que no respondían a glucocorticoides. Grado 3 de la versión 5 criterios de terminología común para eventos adversos. Posteriormente esto se modificó para proponer una remisión tan pronto hubiera dolor asociada a signos de inflamación, o sea, grado 2. Desafortunadamente los reumatólogos no están familiarizados con esta terminología y la graduación de la misma no refleja de forma adecuada el espectro o la gravedad de las manifestaciones reumáticas o inmunes sistémicas. Por lo anterior, en estas recomendaciones EULAR no se utiliza esta terminología. La remisión no debería basarse en esta clasificación de gravedad de manifestaciones, sino que se debería recomendar una valoración pronta al aparecer los síntomas, idealmente antes de iniciar los glucocorticoides. Por esto se deben contar con vías de evaluación priorizadas para estos casos. Las metástasis, síndromes paraneoplásicos y enfermedades reumáticas no relacionadas pueden ser diagnósticos diferenciales potenciales, por lo que la valoración deberá tener en cuenta una revisión comprensiva, que debe buscar documentar de forma objetiva el proceso inflamatorio, completando historia clínica, características clínicas, paraclínicos, imágenes y biopsias según sea necesario. En caso de ineficacia del manejo sintomático y dependiendo de la gravedad, se debe considerar el uso de glucocorticoides sistémicos. El régimen de dosis y la ruta de administración se debe definir de acuerdo a la entidad clínica y la actividad de esta. Una vez se alcance mejoría sintomática, la dosis de glucocorticoides se debe reducir rápidamente a la menor dosis posible que controle los síntomas. Siempre deberemos considerar AINES o analgésicos como primera línea. Considerar infiltraciones y estudio de líquido sinovial en caso de oligo o monoartritis. Se ha reportado uso de esteroides sistémicos en un 76% de los pacientes con artritis, con una dosis media de 20 miligramos día, en 57% de síndrome Zika, con una dosis media de 40 miligramos día, 76% de los pacientes con vasculitis, con una dosis media de 60 miligramos día, 45% de los pacientes con sarcoidosis, con una dosis media inicial de 55 miligramos día, y un 100% para pacientes con esclerodermia, con una dosis inicial de 1 miligramo por kilo, y 31% de los pacientes con lupus. Hasta el momento, los datos de uso de glucocorticoides parecen ser tranquilizadores, con reportes que sugieren que 10 miligramos al día de prednisolona por 6 semanas podrían no
modifica la respuesta al tratamiento de la terapia anti-PD1, pero existe temor respecto a la alteración de la activación y capacidad destructiva de los linfocitos que infiltran el tumor. Por este motivo, se deben reservar los pulsos y las dosis altas para manifestaciones que amenacen la vida o en miositis, y se favorece una aproximación de ahorro de glucocorticoides. Quinto, se debe considerar el uso de medicamentos modificadores de la enfermedad sintéticos clásicos en pacientes con respuesta insuficiente a una dosis aceptable de glucocorticoides o que requieran ahorro de glucocorticoides. No se ha demostrado hasta el momento superioridad de alguno de estos medicamentos y se ha reportado uso de metotrexato, sulfasalacina, hidroxicloroquina, ya sea en monoterapia o en combinación. Se ha descrito el uso de metotrexato en forma segura hasta por 1 año. Se ha reportado una mayor frecuencia de reacciones de hipersensibilidad con sulfasalacina en el conteo de artritis. Se ha reportado un efecto ahorrador de glucocorticoides cuando se inicia hidroxicloroquina antes de los esteroides. Se ha descrito el uso de micofenolato en pacientes con esclerodermia y se ha descrito el uso de ciclofosfamida en pacientes con granulomatosis con poliangeitis. En el caso de manifestaciones reumáticas o inmunes sistémicas graves o de respuesta insuficiente a los DIMAR sintéticos clásicos, se deben considerar los DIMAR biológicos. Los inhibidores de interleuquina 6 y los inhibidores de factor de necrosis tumoral son los de elección para artritis. Gastroenterología tiene experiencia exitosa y segura con inhibidores del TNF en colitis inducida por inhibidores de checkpoint. Se debe tener en cuenta que en este tipo de colitis usualmente se requiere 1 o 2 infusiones del inhibidor del TNF, mientras que en artritis se puede requerir por tiempo prolongado. Hasta el momento se ha reportado que 9 meses de inhibidor del TNF no parece modificar la respuesta tumoral, y datos preclínicos sugieren que estos medicamentos tienen un menor impacto sobre la activación de células T y la capacidad de destrucción de los linfocitos infiltrantes de tumores al compararse con glucocorticoides. Se ha propuesto incluso un posible efecto sinérgico entre los inhibidores del TNF y la inmunoterapia. Se ha reportado respuesta a inhibición de interleuquina 6 en artritis sin respuesta a inhibidores del TNF. Se ha reportado también respuesta de lesiones en piel tipo psoriasis con inhibidores de interleuquina 17, pero por el momento no se recomiendan antes datos que sugieren alteración de la respuesta al inhibidor del checkpoint. Se ha utilizado rituximab en pacientes con Neuro-Sjögren y en vasculitis con amenaza de extremidades. Por razones mecanísticas, se debe evitar el uso de abatacept debido al riesgo hipotético de antagonismo de la respuesta antitumoral. Se podría considerar solo en condiciones que amenacen la vida. Séptimo, la decisión de suspender o continuar la inmunoterapia para el cáncer se debe basar en la gravedad del evento adverso, la extensión del régimen de inmunosupresión requerida, la respuesta tumoral y su duración. El plan de tratamiento de oncología en un proceso de decisiones compartidas con el paciente. Esto puede variar entre instituciones. No existen ensayos clínicos aleatorizados que permitan guiar esta decisión. Se ha reportado la siguiente tasa de suspensiones de inmunoterapia: un 25% en artritis, 61% en síndrome Zika, 80% en vasculitis, 64% en sarcoidosis, 75% en esclerodermia y 78% en lupus. Se ha reportado beneficio clínico del inhibidor del checkpoint aún si se suspende. Ahora vamos a miositis. Esta puede llegar a ser una condición grave y por eso se evalúa o se reportan estas guías de forma aislada o aparte a los otros temas. El retiro de la inmunoterapia siempre se debe discutir. En la presencia de manifestaciones que amenacen la vida, como síntomas vulvares, ya sea disfagia, disartria o disfonía, o síntomas como disnea o complicaciones como miocarditis, se deben utilizar dosis altas de glucocorticoides, inmunoglobulina humana y o recambios plasmáticos. En manifestaciones graves, el retiro de inmunoterapia siempre es necesario. Lo anterior se debe a que la miositis pertenece al espectro de los eventos adversos potencialmente fatales, debido a su frecuente asociación a miocarditis o miastenia gravis. De forma notable, ocurre temprano luego de la iniciación del inhibidor de checkpoint, usualmente en el primer mes de uso. Siempre se debe tener un alto índice de sospecha, ya que puede simular síndromes polimiálgicos. La CPK usualmente está elevada, con medianas de 2.650. La ptosis y la diplopia no son infrecuentes y se pueden asociar a miastenia gravis.
siempre se debe buscar la presencia de miocarditis, ya que tiene una tasa aumentada de mortalidad. La valoración deberá incluir troponina y al menos electrocardiograma. En caso de sospecha o alteraciones sugestivas, se debe solicitar una resonancia cardíaca para confirmarla. Las lesiones cutáneas típicas de dermatomiositis son inusuales en estos casos y usualmente los anticuerpos son negativos, pero se han reportado posibilidad para anticuerpos antinucleares, anticuerpos antiestriados, anti-PMSCL, anti-SM, anti-TIF1 gamma, anti-PL7, anti-PL12, anti-HO1 y anti-SRP. La electromiografía revela un patrón miopático. Existe hiperintensidad muscular en la resonancia y la biopsia confirma daño muscular con diferentes grados de inflamación y cambios necróticos. De forma interesante, se ha reportado cada vez más fascitis, tanto clínica como en la resonancia. Se ha utilizado como segunda línea en estos casos micofenolato, metotrexato, azatioprina e hidroxicloroquina. También se ha reportado el uso de infliximab, abatacept en un caso con miocarditis refractaria, recambio plasmático y alemtuzumab. Noveno, la preexistencia de una enfermedad autoinmune reumática o sistémica no precluye el uso de inmunoterapia en cáncer. Se debe intentar mantener el menor régimen de inmunosupresión basal. Las recaídas y la aparición de eventos adversos inmunes son frecuentes y requieren el uso de glucocorticoides o DIMARD. Alrededor del 50% de estos pacientes tendrán recaídas y hasta un 79% podrán mantener la inmunoterapia sin necesidad de su suspensión. No se requiere tratamiento preventivo en estos casos. Décimo, no existe indicación para evaluar autoanticuerpos como cribado en pacientes que recibirán inmunoterapia para cáncer. En el caso de existir síntomas musculoesqueléticos sin explicación, se debe tener una valoración completa por reumatología. Te invitamos a que participes en la sección de comentarios. ¿Qué quieres escuchar? ¿Cuáles son tus temas de interés? Síguenos en www.reumatología.online. Encuéntranos en YouTube y Facebook como reumatología.online, en Instagram como Dr. Sebastián Herrera, en Twitter como reuma-online- o reumatimes. Puedes ingresar también a nuestro podcast privado en podcast.reumatimes.com. Allí podrás encontrar revisiones de tema y el archivo de los simposios de Reumatimes. Los esperamos con información concisa y de utilidad en un próximo podcast.